Aquí comienza Ella Soy, el programa semanal de France 24, en el que abordamos los principales hechos y luchas en materia de género. Mi nombre es Manuela Cano y es un gusto acompañarles. Vamos con los titulares. La audiencia de Barcelona aceptó la petición de libertad provisional para el exjugador brasileño Dani Alves, condicionada al pago de una fianza de 1 millón de euros. La decisión ha generado fuertes críticas entre la sociedad española. Gambia podría convertirse en el primer país en revocar la prohibición de la mutilación genital femenina, un paso que desató la indignación de múltiples mujeres del país. Vladimir Putin fue reelecto para un nuevo mandato de 6 años. Tras su victoria en los comicios, organizaciones internacionales alertan que el presidente ha endurecido su discurso contra las personas LGBTIQ+. El presidente ha dicho que busca defender lo que cataloga como los valores tradicionales rusos. Comenzamos en Barcelona, porque un tribunal aceptó la libertad provisional del exjugador Dani Alves bajo una fianza de 1 millón de euros. El futbolista fue condenado a 4 años y medio de prisión por violar a una joven en una discoteca. La decisión ha generado rechazo en múltiples sectores de la sociedad española. Para ampliar esta noticia, conectamos con Elis Gassengel, corresponsal de France 24 en Barcelona. Elis, ¿cómo llegó esta decisión? Pues la audiencia de Barcelona finalmente aceptó esta petición de libertad provisional a Dani Alves y lo hace por primera vez tras las múltiples solicitudes de la defensa del brasileño a lo largo de la instrucción. Hay que destacar que de estos 3 jueces en la audiencia de Barcelona, uno emitió un voto particular, uno se opone a esta libertad provisional, pero los 2 otros jueces sí se lo conceden y explican, lo justifican por varios motivos. Primero dicen que el riesgo de fuga actualmente es menor para Dani Alves. Dicen que ya fue juzgado y la sentencia de 4 años y medio de cárcel por violación es menor de lo que habían solicitado tanto la Fiscalía como la acusación. También hay que recordar que en España un preso que ya ha cumplido 1/4 de la condena, lo que sería el caso de Dani Alves, ya puede beneficiarse de ciertos beneficios penitenciarios. Y finalmente también argumentan que ya Dani Alves lleva 14 meses en la cárcel, en prisión preventiva, y que por este motivo también el riesgo es menor y así se le conceden esta libertad provisional. Recordemos, una libertad hasta el nuevo juicio, ya que la sentencia no es firme. Todas las partes han presentado recurso y Dani Alves esperará en libertad condicional el nuevo juicio por violación. Elis, es que justamente quería preguntarle qué reacciones ha tenido esta determinación del tribunal. Esta decisión judicial levantó mucha polémica en España. La víctima, por las palabras que contó su abogada a la prensa, la víctima dijo ella sentirse muy dolida y muy indignada ante esta decisión. Su abogada misma, la letrada Esther García, también dice estar muy sorprendida, muy indignada. Dice que se está haciendo una justicia para ricos y que va a recurrir esta decisión de libertad provisional, y este argumento de la justicia para ricos es el que más se ha usado a lo largo de estos días por parte de los sectores feministas. Estiman que esta decisión pone de relieve que los hombres con recursos económicos sí pueden beneficiarse de según qué beneficios, pero que no tiene que ver con la gravedad del delito. Recordemos, Dani Alves está condenado en primera instancia por violación. Por su parte, la ministra de Igualdad del Gobierno de España también fue interrogada por este asunto. Dijo que como ministra no podía entrar a valorar una decisión judicial, que confía en que la justicia condene al agresor, a Dani Alves, en el próximo juicio, pero dijo que como mujer, cito textualmente, sí que tenía una opinión y sé lo que estamos viendo todas.
Gracias, Elis, por el reporte. Cambiamos de tema. El Parlamento de Gambia votó a favor de revocar la prohibición de la mutilación genital femenina. Ahora la ley deberá pasar por una comisión antes de que se tome una decisión final. La ONU estima que más de la mitad de las mujeres y niñas entre 15 y 49 años en Gambia han sido sometidas al procedimiento. Gambia podría ser el primer país en revocar la prohibición de la mutilación genital femenina. El Parlamento del país africano, compuesto mayoritariamente por hombres, votó a favor de avanzar en la derogación de la ley que protege a las mujeres y niñas del país. Con ese resultado, el texto pasará ahora a una comisión para que su versión final sea revisada y nuevamente votada por el Parlamento. Me hubiera encantado ver que rechazaban el proyecto de ley, pero al mismo tiempo enviarlo a la comisión es una oportunidad para que la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Mujeres y la Comisión de Salud presenten investigaciones basadas en evidencia para explicar por qué esta práctica es tan perjudicial. En 2015, Gambia prohibió esta práctica e impuso elevadas multas y penas de cárcel, unas que sin embargo no son siempre aplicadas. La revocación ha sido promovida por legisladores e imanes del país que aseguran que es una obligación religiosa, unos argumentos que contrarrestan con los relatos de las mujeres en la audiencia, en los que se evidenciaron los profundos daños físicos y psicológicos que conlleva la ablación. En Gambia, generalmente implica la extirpación del clítoris y los labios menores de niñas entre los 10 y 15 años, con el objetivo de anular el placer sexual de las mujeres. Las consecuencias de esta conversación de los últimos meses ya ha tenido un gran impacto a nivel de nuestra comunidad. Entonces, pueden imaginarse lo que pasaría si se revocara esta ley. La mutilación genital femenina es reconocida como una violación de los derechos humanos y la OMS advierte que puede causar infecciones, hemorragias y dolor intenso e incluso la muerte. La ONU estima que más de la mitad de las mujeres y niñas de entre 15 y 49 años en Gambia han sido sometidas al procedimiento. Saltamos a Rusia, porque Vladimir Putin fue reelegido para un quinto mandato en el poder. Una victoria en las urnas que encendió las alarmas de organizaciones internacionales que denuncian que el presidente ha endurecido su discurso en contra de la población LGBTIQ+. Putin asegura que busca proteger lo que denomina como los valores tradicionales rusos. Un discurso rotundo contra el movimiento LGTBIQ+. Unos meses antes de que el presidente ruso Vladimir Putin fuera reelecto, el Tribunal Supremo del país catalogó al movimiento LGTBIQ+, como una organización extremista y prohibió sus actividades en territorio ruso. Una iniciativa promovida por el Ministerio de Justicia ruso y que generó el rechazo de las personas LGTBIQ+, que denunciaban censura y represión. Esperaba que viniera mucha más gente. El hecho de que viniera muy poca gente muestra cuán asustado está todo el mundo. Cuán asustado está todo el mundo de estar aquí. Pero esta no ha sido la única medida que ha afectado a la comunidad de la Rusia de Putin. El presidente ha buscado promover lo que cataloga como los valores morales tradicionales rusos, unos que opone a los valores occidentales que, asegura, se han vuelto obsoletos. En 2020, Putin lanzó una crítica directa contra el matrimonio igualitario. En cuanto a padre número 1 y padre número 2, ya lo dije públicamente y repito, mientras sea presidente no tendremos esto, tendremos papá y mamá. Además, ha atacado abiertamente a las personas trans. Tengo un enfoque tradicional. Una mujer es una mujer, un hombre es un hombre, una madre es una madre, un padre es un padre. El año pasado, el presidente firmó una ley que prohibía los procesos de transición de género. Una norma que generó preocupación en miles de personas trans que se encuentran en el proceso de transición y su salud se podría ver afectada al interrumpir los tratamientos. Organizaciones como la Red LGTB rusa han manifestado su preocupación por las medidas represivas que podrían venir en estos próximos 6 años de Putin al mando del Kremlin. Pasamos a Ecuador porque el Movimiento Nacional Justa Libertad interpuso una demanda ante la Corte Constitucional que busca despenalizar el aborto. En el país, la interrupción voluntaria del embarazo solo es legal en casos de violación. Para analizar este paso, conectamos con Vivian Hidrobo, abogada y máster en Derechos Humanos y quien también es vocera del Movimiento Justa Libertad. Bienvenida, Vivian. Quería comenzar preguntándole cómo es el panorama actual para las mujeres ecuatorianas que buscan acceder a un aborto. Bueno, para las mujeres ecuatorianas en este momento están siendo amenazadas por un código penal de 1872. Desde hace más de 152 años tenemos la misma norma que nos criminaliza.
Y eso significa que, sobre todo para las mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, en los territorios, mujeres indígenas, afrodescendientes, mujeres empobrecidas, sea muy difícil acceder a métodos efectivos, seguros para realizarse abortos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellas recurren a abortos inseguros y cuando empiezan las emergencias obstétricas van a los servicios públicos de salud en su mayoría y son denunciadas por el personal de salud. Esa es la situación. Tenemos una despenalización reciente solamente por violación. Y eso, imagínense ustedes, con todas las cifras de niñas madres en el Ecuador de estos últimos años, y desde que se despenalizó el aborto por violación, tenemos solamente 93 personas que han accedido al aborto legal por violación desde el 2001 que se despenalizó el aborto. Ecuador tampoco está, digamos, como Colombia o está como México. Nosotras por eso queremos que esté a la altura de estos países cuyas mujeres, cuyas organizaciones han puesto la antorcha de la libertad tan arriba, ¿no? Entonces, en el Ecuador lo que ha pasado es que recientemente, en el año 2021, se despenalizó el aborto por violación y eso es un contraste, ¿no? En relación, por ejemplo, con lo que pasó en Argentina, que se despenalizó también mucho antes, en el 2012, o como lo que pasó en Colombia, ¿no? Que esta despenalización tiene ya más de 15 años, casi 20, ¿no? Entonces, en el Ecuador sí estamos muy tarde, pero ya con estos 3 años de despenalización ya tenemos cifras de lo ineficaz que es esta causal justamente para garantizar los derechos de las mujeres, de las niñas, de las personas gestantes, de las adolescentes, ¿no? 93 casos de aborto legal por violación en 3 años es una cifra realmente muy preocupante, habida cuenta de todos los casos que tenemos de violaciones, ¿no? Y de embarazos por violación. Un indicador son las niñas de entre 10 y 14 años, ¿no? Gracias, Vivian, y estaremos atentas de lo que ocurra en Ecuador. Muchas gracias a ti, muchas gracias por darnos voz y que nuestra voz se escuche también en el mundo. Gracias. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden ampliar esta y otra información en France24 y france24.com.